Antes de meternos en el tema del esclavo fiel y discreto, quiero hacer un paréntesis para que entendamos por qué los testigos no saben nada de la Biblia. Simplemente están inducidos a creer que saben. La Organización de los Testigos de Jehová manipula constantemente a los testigos por medio de sus publicaciones. El truco es muy sencillo. Cuando crean un artículo, bien para la atalaya o un libro, añaden docenas de textos, la mayoría, palabras sueltas entre comillas. Los hermanos cuando se preparan la reunión no tienen tiempo a leer en profundidad esos textos, pasando de soslayos sobre ellos. Cuando ponen fechas en las revistas, por ejemplo, en 1919 Jesucristo nombró al esclavo fiel, no dan ningún argumento que lo apoye. Pero los hermanos deben repetirlo sin salirse del guión. Cuando van a la reunión comentan lo que el párrafo dice como si fueran loros. Si quieres ascender en la organización debes decir amén a todo, no hacer preguntas incómodas, no quejarte nunca, y hacer el cupo de horas en la predicación que se te impone. De esta manera van adoctrinando a los hermanos semana tras semana. Veamos la vida diaria de un testigo, voy a poner como ejemplo España de modelo. Supongamos que hay 50.000 hermanos y entre todos hacen 600.000 horas de predicación. Al dividirlo da 12 horas por publicador. El cuerpo gobernante de esta manera decide que todos los publicadores bautizados, para estar bien mirados, deben hacer 12 horas. Los hermanos varones, si quieren tener los llamados privilegios, deben hacer este cupo de horas. Este detalle casi sin importancia, hace que los hermanos se obliguen a salir todos los fines de semana a la predicación. Si hacen 2 horas por salida, necesitan 6 salidas al mes, para cumplir el cupo de horas. Luego tenemos las reuniones. Los testigos tienen 2 reuniones a la semana. Al mes son 8 reuniones que duran 2 horas cada una. Lo que equivale a 16 horas de reunión. A esto debemos añadir la preparación de cada reunión, al menos 1 hora por reunión, son 8 horas más. Añadimos el tiempo de limpieza del salón y las asignaciones. Algunos también son voluntarios para la construcción. Como ven, siempre están atareados, lo cual no les deja tiempo para pensar. Ya hemos visto lo atareados que viven los testigos. Ahora pasaremos a analizar el artículo de Atalaya, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? ¿Recuerdan que dije al principio que manipulaban por medio de sus revistas? Ahora veremos cómo lo hacen. Iremos pasando por encima para que no sea muy largo. Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo, nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Vean que se apoyan en 2 textos, Mateo 4, 4 y Juan 17, 3. En este párrafo ya encontramos la primera manipulación. Estos 2 textos dicen, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El otro texto dice, la vida eterna es que te conozcan a ti el Dios verdadero y a Jesucristo. Pero la revista dice que para conocer a Dios hay que identificar al esclavo de nuestro tiempo. Según ellos es vital. Pero los textos bíblicos en los que se apoyan no dice eso. Pero la mente del testigo es incapaz de apreciar la diferencia, por falta de tiempo y el temor que se les impone de no pensar por sí mismos. Según el cuerpo gobernante, es pecado pensar o hacer un examen por tu cuenta. Ahora veremos en los siguientes párrafos cómo dan fechas pero no argumentan nada para dar apoyo a esas fechas. De la misma manera que añaden textos bíblicos que nada tiene que ver con el párrafo, añaden fechas sin rigor y sin pruebas. Leamos. El esclavo representa al conjunto de cristianos ungidos que a partir de ese año han vivido en la tierra en cualquier momento dado. Los domésticos son esos mismos ungidos, pero vistos como individuos. Y en 1919 Jesús nombró al esclavo fiel sobre todos sus bienes, es decir, sobre todos los intereses del reino en la tierra. Pasemos al párrafo 6. Podemos concluir que sus palabras sobre ese esclavo fiel solo empezaron a cumplirse después de 1914, cuando comenzaron los últimos días. Según la revista, el esclavo fiel no apareció hasta 1914.
Pero Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él estaría con los cristianos todos los días hasta el fin del mundo. Leamos Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo a sus discípulos que estaría al lado de los cristianos, pero el cuerpo gobernante dice que se fue de vacaciones durante 1800 años. También dice que desde 1914 entramos en los últimos años del fin. Con una sencilla cuenta podemos concluir que mienten. Desde 1914 hasta ahora han pasado 110 años. Pero Cristo dijo en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las señales que dio Cristo debían presentarse en los últimos días como advertencia a los discípulos. Estos deberían saber que cuando comenzaran a suceder, deberían levantar la cabeza, orgullosos porque su salvación había llegado. Pero el cuerpo gobernante lleva manipulando a los testigos, generación tras generación, que vivimos en los últimos días. Si pasamos al párrafo 12 veremos con más claridad la manipulación. Leamos una parte del párrafo y analicemos el texto bíblico de apoyo. Leamos. ¿De entre cuál de ellos seleccionaría y nombraría Jesús al esclavo fiel? La pregunta se respondió una vez que él y su padre vinieron a inspeccionar el templo, el sistema de adoración que Dios ha establecido, lo que tuvo lugar desde 1914 hasta principios de 1919. Se apoyan en Malaquías 3, 1. Leamos lo que dice y analicemos a quién le aplica. Miren. Voy a enviar a mi mensajero, y él despejará el camino delante de mí. Y, de repente, vendrá a su templo el Señor verdadero que ustedes buscan. Y vendrá el mensajero del pacto que esperan con alegría, miren. De seguro vendrá. ¿De quién estaba hablando esta profecía? ¿De los estudiantes de la Biblia de 1914 y 1919? ¿Del juez Rutherford? Por suerte la Biblia se interpreta a sí misma. Leamos Lucas 7, 26. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Han escuchado bien? Esta profecía se cumplió hace 2000 años y se aplicó a Juan el Bautista. ¿Comprenden la manipulación de la sociedad? Textos que nada tienen que ver con los párrafos, fechas inventadas sin respaldo. Aplicaciones que no les corresponden. ¡Qué vergüenza! Bueno, hay quien estudia con nosotros simplemente porque le gusta aprender cosas de la Biblia. Y a nosotros nos encanta enseñarle a la gente lo que dice la Biblia. Pero recordemos que nuestro objetivo principal no es que la gente tenga mucho conocimiento de la Biblia. Eso sería tomar una carretera equivocada. La realidad es que algunas personas que valoran mucho el conocimiento bíblico no tienen ningún interés en llegar a ser discípulos de Jesús y bautizarse. Entonces, transmitir conocimiento bíblico no es nuestro objetivo principal. ¿Recuerdan que les dije que les encanta poner textos entre comillas? Sacan palabras sueltas para acomodarlas a su interés. Si regresamos al párrafo 2, volvemos a ver la manipulación. Habla del esclavo fiel y el alimento al tiempo apropiado. Jesucristo nunca dijo alimento inventado, ni manipulado. Vean cómo manipulan. Estuvieron diciendo durante décadas que la generación de 1914 no pasaría sin que viniera el fin. Cuando esta generación murió, cambiaron la generación a dos grupos, una quedaría traslapada por otra. Esto es un botón de muestra de su alimento espiritual apropiado. Mejor dicho, manipulado. Pero vamos a leer el relato completo de Mateo, que habla del esclavo fiel. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo el mundo sabe que estas palabras de Jesucristo son una parábola. Pero la revista lo presenta como una profecía que se cumple en ellos, es decir, su organización. Ya hemos visto cómo suelen sacar palabras sueltas de los textos y desprecian el resto. Así consiguen manipular a los testigos. Las parábolas encierran enseñanzas cuya finalidad es educar en la moral y la fe religiosa. Se compone de relatos cortos, fáciles de comprender y recordar. El cuerpo gobernante expone esta parábola para los últimos días, pero para mi entender, aplica desde el primer siglo. ¿Por qué? Porque nunca les dio una fecha a sus discípulos y estos deberían vivir con una mente despierta espiritualmente. No quedarse dormidos. Para que no quede duda, al leer el relato completo, que empieza en el versículo 42, lo entenderemos a la perfección. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La parábola tiene como finalidad, advertir a los cristianos para que velen y no les pille desprevenidos la llegada de Jesucristo. Esto tendría graves consecuencias. Versículo 51, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si continuamos la lectura, pasamos a la siguiente parábola. Esta habla de 10 vírgenes, unas prudentes y otras insensatas. Esta parábola es semejante a la del esclavo fiel. Tiene la misma finalidad y termina de la misma manera, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero si continuamos leyendo, encontramos otra parábola semejante. La parábola de los talentos. Esta es también semejante a las otras anteriores y el relato termina como la parábola del esclavo fiel, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Para terminar, vamos a leer un texto donde dice que no hay hermanos superiores a otros. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El cuerpo gobernante se ha ensalzado por encima de todos, diciendo que la salvación está en seguirlos a ellos. Falso. En Cristo está la salvación. Eso es todo, amigos. Sean felices.